Olá, eu sou o professor Rui Badaró e estamos no terceiro Summit ESG. Hoje temos conosco a doutora Carolina Madalena Pruchniewicz e ela vai conversar conosco sobre direito do vinho. E para fazer isso, ela o fará em espanhol, para que todos possam compreender e, óbvio, estará legendado. Entonces, ahora voy a empezar a hablar en español. Hoy el tercero Summit ESG se abre a un encuentro poco común, de esos que amplían el horizonte y afinan el paladar intelectual. Recibimos a una invitada cuya trayectoria cruza fronteras con la misma naturalidad que una vid antigua cruza generaciones, la doctora Carolina Madalena Proginiewicz. Carolina es abogada especializada en Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional, con amplia experiencia en operaciones y estructuras transfronterizas, donde el derecho deja de ser estático y se convierte en movimiento, diálogo y tensión creativa. Su práctica profesional abarca el derecho civil, comercial, societario y también migratorio, ligado, conectado a la actividad empresarial, siempre con una combinación de rigor técnico y sensibilidad crítica. Carolina ha asesorado empresas, especialmente de los sectores de bienes de consumo rápido, alimentos, bebidas y cosméticos, en materias de conformidad regulatoria, seguridad de productos, información al consumidor y políticas de sostenibilidad. Bueno, es una jurista que se desplaza con naturalidad entre normativas, culturas, idiomas. Trabaja habitualmente en polaco, inglés, italiano y español, pero yo lo sé también que habla alemán, un poco de portugués y también francés. Su formación refleja la misma pluralidad. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nicolás Copérnico de Toruń, fue becaria en la Universidad de Salamanca, participó en un seminario doctoral de Derecho en Cracovia y realizó estudios de posgrado en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Bueno, una de las instituciones más reconocidas del mundo en sostenibilidad, alimentos y medio ambiente. Esta combinación, miren, competencia técnica, experiencia internacional y sensibilidad cultural, convierte a Carolina en una voz rara, alguien que observa el mundo con múltiples lentes y que no acepta respuestas simples para fenómenos complejos. Hoy, ella nos guía hacia un territorio donde el derecho toca la tierra, el mercado se encuentra con el clima y la política pública dialoga con el terroir, el derecho del vino, sus tensiones, sus desafíos ambientales y la compleja regulación internacional que moldea un sector en que tradición y futuro caminan juntos. En esta conferencia, presentada integralmente en español, recogeremos a viñedos, normas, mercados y políticas de sostenibilidad guiados por una jurista que entiende que el vino no es solo un producto, sino un ecosistema cultural, económico y natural, y que la sostenibilidad, en su sentido más exigente, también se decide en las opciones regulatorias que tomamos hoy. Con inmenso honor, declaramos abierta esta sesión especial del tercero Summit ESG, Derecho del Vino, Sostenibilidad y Regulación Internacional. Doctora Carolina, bienvenida. La palabra y el viaje son suyos. Muchísimas gracias. Eh, Muchísimas gracias. Entonces, es mucho gusto para mí que puedo hoy estar con vosotros y presentar esta mi presentación sobre aspectos legales de derecho de la sostenibilidad en el sector del vino. Y ahora, si el profesor puede añadir aquí
mi presentación que está en la mail, ¿vale? Querida Carolina, hasta ahora no llegó su presentación. ¿Usted consigue añadir, compartir con nosotros de su lado? Vale, puedo probar. Eh, Hay un punto share. A ver. Bueno, y ahora voy a compartir la presentación de profesora Carolina. Ok. Bueno, estamos a compartir, profesora. ¿Usted enxerga tu presentación? perfecto, Listo. Puedes continuar. claro, por favor. ¿Podemos poner Sí, la segunda? podemos seguir adelante. Es este, el tema, Sí, derecho del vino, sostenibilidad y regulación sí, internacional, hoy, por sí, Carolina. hoy, La próxima. sí, hoy vamos a hablar de esas cosas, como ha dicho el profesor. Eh, entonces, quiero compartir el concepto jurídico que significa en realidad el vino sostenible en términos legales y cómo se puede entenderlo. Y también vamos a hablar de la comunicación. Entonces, cómo se puede, cómo podemos entender el vino sostenible, cuando podemos decir que un marketing es greenwashing, cómo podemos comunicar esas cosas en un modo que es justo. Podemos ir adelante. Sí, entonces, lento, sostenible, justo, ecológico, ético, local, respetuoso con el medio ambiente, responsable, consciente, no faltan términos de este tipo. Nos perdemos en su maraña, especialmente en la carrera global o incluso en la batalla empresarial por los clientes. El lenguaje se devalúa y los expertos en publicidad utilizan las palabras en total impunidad. En pocas palabras, la ley no ha seguido el ritmo de la oferta y no proporciona al consumidor la protección adecuada. La pletora de certificados y diversas organizaciones que tratan de garantizar la transparencia en el sector del vino no parece resolver el problema. Son principalmente los grandes actores los que pueden permitirse invertir en los etiquetados de sus productos y los consumidores siguen sin saber qué hay realmente detrás. Contrariamente a lo que pueda parecer, la concienciación y el conocimiento sobre la certificación se encuentran en un nivel bajo. Sí, podemos ir adelante. Vale. Entonces, aunque contamos con un centenar de certificaciones diferentes que acreditan la sostenibilidad medioambiental y social de los productos, eh, tenemos que empezar
con la historia. Entonces, empezar, cuando hablamos en la sostenibilidad, en ambiente internacional, en la ley internacional, tenemos que empezar de la silvicultura europea, cuando estaba un nacimiento decimos, de esa palabra sostenible, de esos problemas, cuando la gente empezaba a pensar de los problemas forestales y también en el contexto para las generaciones futuras. Entonces, aquí se empezó todo en el siglo XVIII y en Hans Karl von Karlowitz, cameralista alemán, chambelán real polaco y electoral sajón, que fue el principal creador del concepto de sostenibilidad en la silvicultura. Utilizó en alemán Nachhaltigkeit en su famoso estudio. El desarrollo sostenible es una parte importante del sistema jurídico internacional. Podemos ir adelante. Sí, aquí, perfecto. Es una parte importante, sobre todo ahora cuando se habla mucho de eso y en el contexto internacional, en la Unión Europea, por también Green Deal, con cual tenemos muchas discusiones en Europa. Entonces, ese desarrollo sostenible se puede considerar una alternativa a la globalización. Debido a la vaguedad y ambigüedad de su definición precisa, el término jurídico desarrollo sostenible puede encontrarse y aplicarse en normas y documentos elaborados en el seno de las Naciones Unidas. Y aquí tenemos The Global Goals for Sustainable Development, y aquí hablamos de soft law. Entonces, es la idea de crear los supuestos de la sostenibilidad como suma de muchos factores, entre los que sin duda se incluye la evolución del progreso, comenzando por la comprensión tecnocrática del crecimiento económico, pasando por el desarrollo ecológico, planificado y aplicado teniendo en cuenta las posibilidades y los efectos medioambientales. Y eso se terminado con el concepto de subjetividad humana formado en el marco de la Declaración Humana Universal de los Derechos Humanos, del que se derivan, entre otros, el derecho a una vida sana en armonía con la naturaleza, el bienestar de la comunidad, la justicia intergeneracional o la autorrealización del individuo. Los hermosos ideales del derecho internacional no vinculante, entonces es soft law en inglés, también tiene su lugar en las leyes medioambientales nacionales y en las constituciones nacionales. Sí. Y el problema de esa ley no vinculante, perdóname, es muy difícil para responder
la pregunta, ¿qué exactamente es una cosa, un producto sostenible? Podemos ir adelante. Sí, porque como tenemos muchos diferentes certificaciones, comunicaciones de marketing, que son nacionales, que son, por ejemplo, de la Unión Europea, ecológico, que son privados, y eso crea para los consumidores que los consumidores no lo entienden. Y como para Unión Europea podemos hablar de la ley que está muy bien creada, que está aplicada. Entonces, los productos ecológicos son solo son solo esos que seguen la ley para esos productos del vino, por ejemplo. Y solo esos productos pueden usar en el marketing la palabra ecológico y usar el certificado. Pero el problema es también para los productores del vino en la Unión Europea y, por ejemplo, en Polonia. No sé, hace algunas semanas cuando estuve comprando el vino, y el vino estaba de las uvas, estaba escrito que el vino es de las uvas de Austria y de Hungría, que las uvas son ecológicas, pero el vino no estaba ecológico. Y así no se puede hacer, porque no se puede poner la descripción, una información sobre el vino, que las uvas son ecológicas, cuando el producto no tiene el certificado. Y este producto estaba en transición, entonces estaba preparándose para tener este certificado. Entonces, eso también es un problema porque no, como los consumidores no lo entienden, porque cuando un consumidor puede leer que un producto es de las uvas ecológicas, piensa, sí, perfecto, entonces el producto es ecológico, pero la ley no es así. Y sí, y aquí tenemos ejemplos de los certificados que son, que son verdaderos, que existen, pero también digamos, solo creados para marketing, que no se puede utilizar. ¿Podemos ir adelante? Sí, aquí mi inspiración sobre todo fue Italia, porque sí, en Italia tenemos digamos, el vino es un producto donde tenemos mucha información, tenemos muchas organizaciones, asociaciones de los consumidores y también los productores que se organizan también solos, como por ejemplo Sono Vini Veri, y por eso aquí son ejemplos de las palabras que podemos utilizar para el vino, como ecológico, orgánico, biológico, biodinámico, natural, sostenible, neutro en carbono, slow, vegano, crudo,
etcétera, etcétera. Y como, por ejemplo, para como Demeter es, por ejemplo, un certificado de la producción biodinámica, y Demeter es un trademark registrado de esa asociación. Y eso es una certificación privada. Y aquí, entonces podemos decir que es algo, que tiene una regulación para los productores en países diferentes, que es una alternativa para, por ejemplo, un certificado ecológico de la Unión Europea. Aquí también tenemos un ejemplo de Biodivin. Entonces es un certificado que es una concurrencia para Demeter de Francia. Sí, y también un ejemplo de vino sostenible de Chile, o un certificado de South Africa. Sí, podemos ir adelante. Sí, entonces cuando decimos del término sostenible, muchas veces eso no es, como no es regulado en las leyes nacionales, y también en la ley europea, y como la palabra, entender la palabra en el lenguaje jurídico, en derecho internacional, lo podemos solo interpretar para cuando hablamos del vino, pero no podemos hablar de una regulación que es vinculante, y por eso es un problema para protección de los consumidores. Y como es difícil controlar si el producto es de verdad sostenible, y la pregunta es, ¿qué es sostenible? Y eso podemos ir adelante de la presentación. Sí, no, sí, aquí está un ejemplo como natural wine, cómo lo podemos entender, el vino natural. Porque también eso es una palabra, es una expresión que depende del productor, que depende de eso que entendemos como vino natural. Y si seguimos, aquí tenemos un report de la Federación Europea, que es muy interesante para cuando hablamos de las iniciativas de sostenibilidad en el wine sector. Eso es de 2022. Sí. Aquí han identificado 158 iniciativas de sostenibilidad que los grupos del vino han organizado, o en iniciativas que han participado. Y aquí tenemos Italia como número 1 con las iniciativas sostenibles, 51, después la Francia, la España, Alemania y por fin Portugal.
No, ok, aquí. Y aquí tenemos factores que podemos tener en cuenta, de cuáles podemos pensar. Aquí tenemos la pregunta, ¿cómo, si tú estás de acuerdo con las definiciones del vino sostenible? ¿Qué significa el vino sostenible? Y aquí tenemos la protección del medio ambiente, o la protección para no destruir el medio ambiente cuando se produce el vino. Por ejemplo, la reducción de los pesticidas, o también curar las tradiciones regionales y nacionales, o también porque es sostenible como una idea, cuando he dicho antes de los Sustainability Goals. Eso significa no solo las cosas del medio ambiente, pero también las cosas sociales y también las cosas económicas. Y eso es eso que no se entiende mucho, que no se habla mucho, pero cada año más, cuando hablamos qué es sostenible, eso es solo al nivel cero. Entonces es solo para que nosotros protegimos medio ambiente para las futuras generaciones, pero también disfrutamos, también la economía tiene que ser fuerte. Entonces, cuando miramos digamos, diagramas, podemos presentar los diagramas donde la sostenibilidad es como punto cero, la degenerativa, digamos, un aspecto degenerativo, el tratamiento degenerativo es una cosa negativa, sostenibilidad es cero, y para proteger, digamos, hacer algo más bueno, tenemos que pensar de la producción, de la agricultura, pero regenerativa. Entonces, algo que no solo es sostenible, pero tenemos que pensar de más, de regeneración. Y aquí, si volvimos a este estudio, aquí tenemos diferentes factores. Por ejemplo, meet growing consumer demand for sustainable food product. Uso natural, por ejemplo, experimentación con variedades del vino, o también, las cosas de la seguridad y calidad del vino. Aquí podemos seguir. Sí, aquí los researchers han también. Aquí tenemos también las cosas con la energía que se usa en la producción del vino, pero también la valorización de productos cuando se produce el vino para para tener más, para no producir tanto waste. No me recuerdo cómo es en español. Pero también aquí en este reporto, ellos poniendo en consideración, por ejemplo, las condiciones del trabajo, el contrato, la seguridad social, porque eso es también importante,
quién trabaja con la producción del vino. Y eso puede ser considerado también como parte de la sostenibilidad o también los afectos negativos para, para la gente que vive cerca, o también, por ejemplo, un ejemplo es de los niños que cuando en Francia, cuando a los niños se hace los test, exámenes del sangre, ellos tienen un alto número de los pesticidas. Por ejemplo, eso puede ser una respuesta sí, una parte de la sostenibilidad que también no se considera mucho, pero también, también es una parte muy, muy importante. Y sí, entonces eso que estaba considerado estaba considerado para como sostenible. Podemos ir adelante. Sí, y aquí, porque para los productores del vino es también muy complicado, porque sí, el productor del vino quiere producir su producto con una manera más buena también con un equilibrio ambiental, social y económico. Eso es muy difícil, y si lo quiere hacer, necesita indicaciones, necesita algo que lo da la posibilidad de saber, de entender qué tiene que hacer para tener derecho de un marketing con la palabra sostenible, cómo describir los productos para no engañar los consumidores. Sí, podemos poner la última, sí. Sí, aquí tenemos los ejemplos de cuales ya estuve hablando, porque sí, en el derecho internacional es es un concepto vago y es un concepto muy complicado. Y como por ejemplo en la Unión Europea tenemos las pruebas como Green Claims Directive, parece muy difícil parece muy difícil que para mí es muy para mí es una ley que puede ser muy difícil aplicada en Polonia, mirando ahora el sector de los productos alimentarios y también el vino, mirando ya, las aplicaciones, las leyes que tenemos, y porque ese marketing, greenwashing, marketing que engaña, es una cosa muy grave, es una cosa muy problemática, y por eso es muy difícil aplicar y también poner los factores. ¿Cuándo podemos decir 100% que esto no es correcto? Son las organizaciones de los consumidores que, por ejemplo, en Polonia están probando,
hacer las causas a los productores que engañan, que dicen que hay mucha fruta en un producto y en realidad no es así. Pero también aquí tenemos un problema para el soporte de las organizaciones de los consumidores y eso pasa también con el sector del vino, porque para hacer un producto muy bueno, eh, tenemos y para hacer un producto muy bueno, tenemos que esforzar y después para hacer un marketing también necesitamos una buena promoción. Y por eso para los pequeños productores es mucho más difícil. Y en realidad ellos tienen la más potencia para un producto de verdad sostenible. Y como he dicho antes, regenerativo, un producto que de verdad puede, decimos, eh, ser considerado como un producto que tiene todos esos factores cumplidos. Eh, y sí, entonces tenemos mucho trabajo, tenemos para organizar digamos, las formas de la certificación internacional porque sí, tenemos esas certificaciones son muchas, son sobre todo, también puedo decir que aquí en Polonia tenemos muchos vinos de América Latina, de Chile, por ejemplo, y también de Australia, de África. Y ahí son muchos certificados que no se conocen en Polonia, que no se conocen en Europa. Son certificados regionales ahí, nacionales. Y por eso todos los pensamos. Yo muchas veces cuando compro los productos, si es verde, pienso, sí, es mejor para mí, es mejor para el medio ambiente, es mejor espero también para la sociedad. Y después veo que no, que estaba solo verde, pero no es sostenible de nada. Y sí, el control de eso es muy difícil, es muy vaga y también, sí, hablando de vino, siempre pienso de la demanda, ¿cómo es posible el vino sostenible de otra parte del mundo, en Polonia, que tenía para venir aquí se tenía que usar muchos resources para que podría venir aquí. Y los productos de otros países europeos no tienen este certificado. Entonces, decimos, esto es muy, no es claro y sí, y tenemos que hacer mucho para mejorarlo. Bueno, em, bueno, yo pausé el compartimiento de tu presentación, una buena presentación, doctora Carolina, para que nosotros podamos hacer una reflexión a propósito de todo que nos dijiste. Bueno. Em, una primera pregunta que me llama la atención, si no hay una certificación verdaderamente internacional, acepta por todos los países, tenemos una primera barrera, una primera dificultad para que el consumidor comprenda que la certificación es
real, es verdadera, sí o no, y cómo romper, cómo ir adelante de esta situación. La Organización Internacional de Uva y Vino puede ayudar en la solución. Sí, claro, claro. Y también esta organización está probando, está proponiendo las soluciones. Entonces, sí, esto pienso que es la base porque es la asociación que tiene mucha influencia y también es una asociación que tiene muy buena red de los expertos que pueden trabajar su este aspecto. Y eso pienso que es porque aquí tenemos aquí tenemos que tener un acuerdo, un compromiso, decimos, entre países, muchos países, y son los países que pueden producir mucho más y que pueden producir en un modo más sostenible, como por ejemplo España tiene mucha producción del vino ecológico con las certificaciones europeas. Y eso es también por el clima y sí. Entonces, aquí es digamos, muchas ideas, pero se tiene que aplicar. También pensar de la educación del consumidor para que el consumidor, como ha dicho, si el consumidor conoce bien la certificación ecológica y después tiene una botella de vino con una información que es de uvas ecológicas, para él es lo mismo. Y aquí también estamos hablando, porque también se tenemos un acuerdo. ¿Cómo se puede? Porque esa información sobre las uvas es no eso es para, decimos, es una cosa para un control, no se puede hacerlo. Pero las controlas sobre las promociones de los productos sostenibles, orgánicos, naturales, no hay esto control no es fuerte. Y pienso que eso también es problema. Y como por ejemplo en Italia los consumidores se organizan bien, los productores de vino también están probando de organizar y eso es importante sí, para organizar, digamos, para organizar la educación y organizar las soluciones que son aceptables para una, digamos, en el contexto global. Sí. Mira, doctora Carolina, yo estaba a pensar ahora, recuerdando su presentación, bueno, he sabido que la transición ecológica, especialmente las metas del Green Deal, puede generar una serie de desigualdades entre grandes bodegas y pequeños productores, ¿ok? Bueno, ¿cómo puede el derecho mitigar este desequilibrio?
Yo sé que usted no hablaste de este asunto, pero estaba muy próximo de todo que estaba a hablar. ¿Cuál es su posición personal y profesional sobre esta diferencia entre las grandes bodegas y los pequeños productores? Es una demanda que estuve pensando muchas veces y porque aquí ya es difícil para los productores en Unión Europea porque tenemos muchas regulaciones y para ellos poner más obligaciones complica mucho la situación. Y los pequeños productores quieren ser sostenibles, pero para hacer eso necesitan ayuda, por ejemplo, de las instituciones que se ocupan de agricultura. Porque si uno lo quiere que, por ejemplo, en Polonia, eh, nosotros no tenemos muchas instituciones, asociaciones, como por ejemplo en Portugal o en Portugal, en España, en Italia. Y la mayoría son esos pequeños, no esos grandes. Y esos pequeños tienen si quieren un producto bueno, tienen que trabajar con este producto, no pensar de todas esas cosas de las certificaciones, de los documentos. Entonces, si nosotros seguimos como ahora hacemos en la Unión Europea con toda la burocracia para poner para los productores más documentos, eso no puede funcionar. Eso tiene que ser bien organizado, también que ahora es más fácil con mucha tecnología, por ejemplo, con las control, pienso que con blockchain, por ejemplo, Bitcoin. que se puede poner para saber de la uva, del empiezo para la botella. Entonces, cómo se empieza y cómo se termina. Y así, cogiendo todas las informaciones, se puede controlar si el productor es de verdad sostenible. Y, y aquí, aquí como Green Deal y es un caso, es una situación muy complicada porque también hablando con los productores los produciendo antes que Polonia estaba la parte de la Unión Europea. Quien quería producir en modo sostenible lo hacía. Y estaba, no es que la Unión Europea ayuda a hacerlo. Si los consumidores quieren un producto bueno, entonces son muchas personas que lo compran, los productores lo hacen porque tiene sentido. Pero el problema pienso que son también los grandes cantenas eso, from farm to fork. Entonces la producción desde el productor a consumidor es muy larga. Y por ejemplo en Italia tenemos gruppi di acquisto acqua solidale, que los consumidores se organizan y ellos compran de los productores locales y saben de quién están comprando. Y eso es sostenible, porque como consumidores de este grupo sabemos de quién estamos comprando
Entonces, ¿quién está produciendo? Nosotros pagamos más que en supermercado, pero pagamos las personas que pueden tener decimos, stipendio justo. Sí, Y también nosotros podemos ir, y los consumidores se van, porque yo he hecho esto en Italia, controlan cómo producen y los consumidores son mejor para controlar que, digamos, las instituciones nacionales. sí, Pero todo es con una producción global, es un problema, como durante COVID. ¿Cómo puede ser que los países donde hay mucha producción de los productos, de los productos de agricultura, eh, el ministro dice, ahora no se tienen que no se tienen que preocupar porque los alimentos podemos asegurar. Pero eso es un problema porque la producción es en otra parte del mundo, como la producción de medicamentos en China. Y sí, entonces eso es también para la seguridad alimentaria, no solo decimos, food safety, pero también la food security. Entonces, no solo que tenemos acceso a la alimentación, pero también que la alimentación es buena y la alimentación no tenemos que preocuparse que falta, porque eso estaba también una cosa que no sé, que muchas personas en Polonia no quieren aceptar durante el COVID, que los mercados pequeños estaban cerrados por el COVID y estaban en los sitios, digamos, en el aire, fuera, sí. y no se podría comprar los productos, pero se podría comprar en el supermercado. Y eso es contra el medio ambiente, eso no es sostenible. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene interés para eso sostenible? ¿Eso sostenible es solo greenwashing o es sostenible de verdad? Porque si es sostenible solo para digamos, las regulaciones, no tiene sentido, porque todo el peso es en el productor y en el consumidor. El consumidor paga mucho, el productor no tiene mucho dinero con eso. Y eso es un problema, como nosotros lo conocemos en Europa, como que pagamos para los plátanos eso, y esos que lo producen tienen, no sé, 10% o 10% de eso. Y eso no pienso que no se puede aceptar, porque eso es contra derechos humanos, sí, derechos de la base, fundamentales, se dice, pienso. Una última pregunta para la doctora Carolina, ¿está bien? Bueno, el derecho internacional del vino empieza a perfilarse como un campo autónomo, yo creo. ¿Existe espacio, doctora Carolina, y necesidad para construir un marco global de wine law? O la diversidad normativa es precisamente lo que mantiene vivo el universo del vino. ¿Qué te parece? Y si es posible, Si es posible construir un marco global normativo para wine law. sí. Es filosófico, ¿no? Eh, Pienso que todo es posible, nada es imposible.
La pregunta es quién, si los consumidores tienen bastante fuerza, porque ahora puedo decir que no. Y la otra pregunta es si los productores lo quieren, lo necesitan. Porque uno es que los Estados Unidos, que las organizaciones internacionales, instituciones, quieren hacer algo, como decías, como has dicho, profesor, de Green Deal, pero eso todo es con los productores. Entonces el productor tiene que vivir, no solo trabajar para una idea, para que el mundo está sano, está bonito y verde. Él tiene vivir, su familia tiene que vivir y si es un grande productor, él tiene que dar trabajo a muchas personas. Entonces, esos productores pequeños y grandes tienen diferentes intereses, pero tienen sus razones y tienen derecho de hacer en esta manera. Eh, entonces, sí, pienso que es la misma cosa como con Green Claims en la Unión Europea para mí, Sí. porque cómo mesurar, es muy difícil para decir, para poner factores que pueden ser justos para eso. Y a lo mejor se tiene que hacer diferentes niveles de sostenibilidad. Sostenibilidad de base, sostenibilidad, no sé, 10 niveles, por ejemplo, y ese 10 pueden hacer los más grandes y ese pero también se tiene que pensar que si lo hacemos, el productor pequeño no tiene tiempo porque para los pequeños ya las cosas de la producción ecológica es complicada, mucho tiempo, muchos papeles, otros trabajadores solo para eso. Y también la gente no tiene, por todas las situaciones que están con el greenwashing y con más informaciones en Internet que hay esto greenwashing. Y también por el comportamiento de los productores, los consumidores dicen, ah, vale, es sostenible, no es verdad. Entonces, aquí es muy diferente porque un productor hace muchas cosas para tener este producto, pero él tiene que pensar si eso vale la pena, si eso tiene sentido para él, porque sí. Entonces, pienso que es una cosa muy complicada para aplicar y puedo decir que no está bien, pero buscar una solución es una cosa muy complicada. Bueno, doctora Carolina, muchas gracias por su ponencia, por su verdadera clase sobre el derecho del vino, sostenibilidad. Creo que para el tercer Santi ESG fue magnífico y su presentación fue muy clara, muy transparente, con método y hiciste una línea muy clara de todo de todo lo que es necesario para se observar sobre el propuesto de derecho del vino y sostenibilidad. Bueno, palabras finales para usted y después voy a concluir en portugués.
Muchas gracias. Sí, tengo que perdonar para mi español No, no, fue y perfecto. espero, he probado de ser muy, muy clara, pero tengo que decir que es la primera vez que estuve hablando digamos, de esos problemas, de este tema en español. Antes siempre lo he hecho en polaco y en inglés y también en italiano. Entonces eso fue la primera vez y muchas gracias por esa posibilidad y por la sua confianza. Y sí, y muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Para todo hay una primera vez. Espero que podamos volver a hablar sobre este tema y otros también que creo puede ser de nuestro interés. Bueno, voy a concluir em português, ok? A todos que acompanharam agora a palestra da estimada doutora Carolina Prochiniewicz, agradeço, espero que tenham gostado, aproveitado e se quiserem enviar dúvidas, basta nos enviar em nossas redes sociais para qualquer comentário ou mesmo dúvida que a doutora Carolina vai respondê-los oportunamente. Muito obrigado e um abraço e até a próxima edição.